Muy buenas noches y muchas bendiciones. Hoy estamos tocando este suelo hermoso de nuestros 21 días de Entendiendo el Silencio de Dios. Soy Lizenit Polanco y en esta noche te doy la bienvenida a ustedes y a todos los que se conecten con nosotros a través de esta plataforma de Facebook Live de nuestro ministerio Luz, Esperanza y Poder. Estamos corriendo aquí nuestro día 16. Ya estamos nosotros casi cerrando nuestra jornada de nuestros 21 días de ayuno, de oración para orar, entender y luchar. Y damos la bienvenida a todos ustedes que en esta hora se conectan dejando sus saludos. Por favor, déjenos por favor escrito por ahí de dónde nos están saludando, de dónde se están conectando, desde qué país, desde Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, Massachusetts, California, Francia, Australia, de donde sea, para que la familia comience a reconocerse, ¿verdad? Y saludarse, que ese es nuestro objetivo en esta noche de hoy, esperando que el tema de esta noche también sea de bendición para todos nosotros y nos lleve a poder entender ese silencio que a veces Dios guarda para que tú puedas entender. Así que tenemos desde Puerto Rico, Illinois, Estados Unidos, desde la Florida tengo a Sonia, desde Colorado tengo a Patricia Río, mi amiga, y Belis desde Puerto Rico, ¿verdad? Y Belis y está pidiendo oración por los conflictos de Ucrania y Rusia, que después, de hecho, de paso, hoy vamos a estar orando por esa situación, justamente por esa situación. Así que nos unimos no solamente con nuestros problemas, nosotros tenemos que ser unidos por los problemas del mundo. El mundo también es el interés de los hijos de Dios. Así que siguen por aquí los saludos desde Toa Alta, de Brewster, Olguita. Un abrazo desde Brewster, Washington, donde tengo mi corazón. Allá Mirta desde Tennessee, saludos Mirta. Tengo desde Nahuatl, Puerto Rico, a Ibeliz, y tengo a Provi también, que nos está dando sus bendiciones. Desde Carolina del Norte tengo a Marilyn Castro, y desde la Tierra del Encanto del Coquí, a Maridia, de aquí mi vecinita. Qué bueno que ustedes están dejando sus mensajes y todo su cariño, que es lo que estamos buscando. Que se sienta este calor de familia y que podamos sentir esta paz. Hemos terminado un día largo, hoy fue un día para mí bastante largo, un día prácticamente fuera en la calle, llegué tarde, todos los planes que tenía no se pudieron hacerse, pero el Señor me ha permitido que lo más importante es poder estar conectado con ustedes ahora. Heidi dice que llegó. Bendiciones, Heidi, no importa. Unos minutitos atrás, unos minutitos adelante. Aquí la familia nos estamos esperando y todos los que puedan llegar y entrar más tarde, después, los que lo vayan a ver por la noche, igual serán bienvenidos, pero nos gusta saber que ustedes están aquí todos unidos en esta hora. Y hoy quisiéramos unirnos, créanme. El hecho de que nosotros no tengamos, yo no tengo ningún pariente en Ucrania, excepto al pastor Bullón, que gracias a Dios ya salió, pero allí hay hermanos, ahí hay gente que necesita conocer a Dios, hay gente que ya lo conoce, hay gente que tiene miedo, hay gente que está sufriendo, y es tiempo de que nosotros también nos unamos para poder que el Señor incline su oído y tenga misericordia del que ha de tener misericordia y que haga justicia con aquel que necesita hacerse esa justicia. Así que en el nombre del Señor hoy alabamos y vamos a cantar este himno que ustedes conocen muy bien, que dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí
nosotros podemos entonces poder decir: Dios está aquí. Es tan cierto como el aire que respiro. Es tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Es tan cierto como que el canto él me puede oír. Cante conmigo. Dios está aquí. Es tan cierto como el aire que respiro. Es tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Es tan cierto como que le canto y él me puede oír. Lo puedes sentir en este mismo instante. Lo puedes oír muy cerca de ti. Él te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres lo puedes sentir. Dios está aquí. Es tan cierto como el aire que respiro. Es tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Es tan cierto como que le canto y él me puede oír. Tan cierto como que le canto y él me puede oír. Tan cierto como que le canto, él me puede oír. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad
Gracias, gracias familia por cantar conmigo. Mira, yo los escucho en mi corazón, créanme. Aunque mis oídos no los escuchen, mi corazón los escucha. Yo sé que están cantando, por ahí están haciendo la segunda voz, la tercera voz. Yo alabo el nombre de Dios porque en la alabanza es que se regocija el Señor. Y en este momento vamos a tener nuestro momento de oración y de manera muy especial vamos a estar orando por la situación entre Rusia y Ucrania. Esto es una guerra sin sentido, definitivamente. Yo le llamo a esto la guerra del egoísmo. A esta batalla le llamo la guerra del egoísmo. El egoísmo de Rusia, el no querer el no querer sentir, ¿verdad?, que Ucrania ya es independiente. Rusia me está recordando Egipto, cuando dejó ir al pueblo y después que se rompió toda la Unión Soviética y que todo el mundo se hizo independiente. Rusia ahora quiere reclamar ese territorio y no quiere que, ¿verdad?, forme parte de la OTAN y todo este tipo de cosas, ¿verdad?, que quizás ustedes conocen mejor que yo con eso. Pero yo le llamo del egoísmo, es decir, lo mismo que hizo Egipto. Vamos a buscarlo de revuelta, lo vamos a buscar de vuelta y lo vamos a someter. Y el Señor pueda traer. Yo quiero decirle que aunque, como decían las noticias en Puerto Rico, aunque esté lejos de nosotros, el efecto nos va a llegar a nosotros. Efecto económico, efecto en el gas, en la gasolina, en la economía. Esta guerra, y ojalá que esto no se envuelva a muchas más naciones y esto termine, ¿verdad?, siendo una guerra mundial. Pero sí quiero decirles, familia, que nosotros tenemos que orar por esto. El COVID decía que estaba en China y que no nos iba a tocar y le dio la vuelta al mundo. Esta batalla, por igual, podemos decir, ¿verdad?, que está muy lejos de nosotros. Pero aquí hay gente que va a sufrir. Y todos nosotros quizás no suframos un bombazo, pero todos vamos a sufrir. Esto es como un cuerpo. Nuestro planeta es un cuerpo. Y si te diste un golpe en una uña, por más pequeña que sea, todo el cuerpo lo va a resentir. Así que vamos a unirnos en este momento de oración. Vamos a unirnos para orar por todas estas situaciones que se están dando a nuestro alrededor y que el Señor pueda obrar de una manera maravillosa. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de unirnos en esta hora en oración por nuestros hermanos en Rusia y en Ucrania. Esto tú lo habías profetizado, Señor, en Mateo 24. Y tú dijiste, Señor, que en los principios de dolores estarían las guerras y los rumores de guerra. Hay guerras en el hogar, hay guerras en el negocio, hay guerras en nuestro lugar de trabajo. Hay guerras donde quiera que nosotros nos metamos, Señor. Hay guerras en la mente, hay guerras en el corazón. Hay guerras en los matrimonios y en las familias. Y hay guerra en el mundo, Señor. Te ruego, Señor, que tú tengas misericordia del que has de tener misericordia, Señor. Y yo te ruego, Señor, que también hagas justicia. Hay mucha gente inocente, hay mucha gente que necesita conocerte. Hay mucha gente, Señor, que tiene miedo. Hay niños, Señor, inocentes en esta guerra. Hay padres, hay amigos, hay familias que serán divididas. Padre, ten misericordia. Sabemos que la guerra va a venir, será, Señor, mucha gente sufrirá, pero Padre, interviene todavía, tu Santo Espíritu todavía se mueve en medio de este mundo. Por eso te pedimos, Señor, que tú tengas, oh Dios, misericordia de tus hijos, protégelos, cuídalos y dale la oportunidad a aquellos que no te conocen, que te puedan conocer. Oh Padre, ven,
cuenta cada uno de los nombres que tenemos escritos en nuestro muro del clamor y de la oración. Porque, oh Señor, el diablo no solamente ha levantado guerras entre naciones, sino entre hermanos, entre amigos, entre esposos, entre iglesias, entre los mismos que vivimos en el mismo país. El diablo se disfruta la guerra. Pero, Señor, tú te disfrutas la paz. Y queremos que en esta hora tú puedas poner paz en nuestros corazones. Tú puedas poner paz en los hogares donde el diablo ha puesto disensión. Queremos que tú pongas paz en el corazón de los hermanos. Que tú pongas paz en el corazón de los matrimonios. Queremos que tú pongas paz en nuestros países. Oh Señor, que podamos decir como dice el cántico, quédate en mí. Que esa sea nuestra oración. Que podemos decir, anhelar, oh Dios, que tú vivas dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro matrimonio, dentro del corazón de nuestros hijos, dentro del corazón de todos los que te amamos. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Esa es nuestra oración, Señor, en esta hora. Que te quedes con nosotros. No con nosotros, sino en nosotros, Señor. Que así sea. Amén, Señor. Amén. Que el Señor esté trayendo paz a nuestros corazones, familia. Tomemos en serio esto de orar unos por los otros. Para mí ha sido el privilegio más grande que Dios puso en mi corazón, el deseo de abrir este muro, poner este muro de oración. Es como si yo los tuviera ustedes en mi casa. Cuando a veces que yo entro aquí veo todos estos nombres, todos estos pedidos y puedo ponerme de rodillas. Es como tenerte en mi hogar. Sentir que tus hijos son mis hijos, que tu problema es mi problema, que tu dolor es mi dolor, tu alegría es mi alegría. Y sentir que tú estás aquí también, que formas parte de mi casa, de mi familia, de mis motivos de oración. Esto me hace tan feliz. Y créalo, que esto va a estar por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y si tengo que buscar más papeles, que ya se me acabaron, por cierto, hoy fui a comprar y no encontré los sticky notes. Así que estoy buscando. Yo dije, no importa, lo importante es llenar este lugar de tus peticiones. Que el Señor nos pueda bendecir. Señor, obre poderosamente en nuestras vidas y en las vidas de todos aquellos, sin olvidar a aquellos que están, ¿verdad? Allá en Ucrania y en Rusia. Bien, familia, vamos a entrar a nuestro tema de hoy. Hemos estado desarrollando durante estos 16 pasados días, contando en el día de hoy, cómo nosotros entender el silencio de Dios. Vimos silencios de Dios causados porque había pecado oculto y Dios no se manifestaba. Vimos el silencio de Dios cuando Daniel estaba orando para entender la visión, ¿verdad?, de la profecía. Y vimos cómo hubo un silencio por 21 días porque el diablo no quería que Gabriel llegara con la respuesta. Y ese silencio se debió a esa batalla que hubo y
el que tuvo que interceder Jesús. Hubo silencios de Dios porque ya Dios había hablado. Y cuando Dios habla, no le gusta repetir las cosas muchas veces cuando ya nos han dicho muchas veces lo que Él quiere y nosotros queremos insistir y cambiarle el pensamiento a Dios, y Dios guarda silencio, igual que los padres. Vimos como Dios guarda silencio ante el dolor, porque Dios se hace empático con nosotros. Se hace empático, y cuando nosotros estamos en dolor y clamor, Él guarda silencio, pero Él está ahí. Él está ahí para protegerte, está ahí para apapacharte, está para ahí decirte, yo te entiendo, no quiero decir palabras, no quiero emitir palabras, yo solamente quiero que tú sientas mi presencia. Pero hoy vamos a conocer otro silencio de Dios. Otro silencio de Dios, y hoy nos vamos a mover al libro de Marcos, al capítulo 4. Esto es un tema trillado, señores. ¿Quién no ha conocido esta historia? Incluso yo creo que entre el 2020 y el día de hoy, creo que lo he compartido en diferentes momentos y en diferentes ocasiones como 3 veces. Como 3 veces. Mi querida Evelyn Longo, ya usted está en mi muro de oración hace tiempo. Usted es una de mis razones ahí para orar por tu salud, por tu sanidad, por tu salud física, emocional y espiritual. Así que, Evelyn, aquí está tu nombre. Tranquila, que ahí está. Y el de muchos de ustedes que no me lo han pedido, pero yo sé que ustedes forman parte de la Iglesia Sin Paredes. Hay gente que no me ha pedido que ponga su nombre y ya yo los he puesto. Ya yo sé que usted se conectó conmigo y ya yo voy buscando a todos los que se conectaron. Y ya dije, no me pidió nada, pero lo voy a poner. Ustedes son mi razón de estar aquí, Si ustedes no existieran, yo no tengo aquí ninguna razón de predicarle a quién, a los árboles, a los pájaros, no. Mi motivo es poder llegar a la vida de ustedes. Vamos al libro de Marcos, al capítulo 4, y vamos a ver cómo se cierra un día de predicación de Jesús. Cada vez que yo pienso en el capítulo 4 del libro de Marcos, pienso en las vigilias, en las veces que yo he estado predicando por largo tiempo y me paso del tiempo. Yo creo que Jesús tenía el mismo problema, Jesús predicaba largo. Y ese día, el capítulo 4, comienza a Jesús estar junto al mar. Mira cómo comienza el capítulo y luego nos movemos a los versículos de hoy, que son del 35 al 41. Dice, de nuevo Jesús empezó a enseñar junto al mar. ¿Por qué dice que de nuevo comenzó a Jesús predicar junto al mar? Bueno, porque hay una cosa interesante de Jesús. En el tiempo de Jesús habían protocolos, como los tenemos hoy nosotros. Bueno, gracias al COVID nosotros tenemos también protocolos. Pero déjame decirle, antes que hubiese COVID y que hubiesen protocolos de que solamente pueden entrar a la iglesia cierta cantidad de personas y en otros lugares solamente pueden entrar los que están vacunados, o que tienes que entrar con mascarilla y guardando distanciamiento social y que te tienes que tomar la temperatura. Es decir, aparte de esos protocolos, antes en las iglesias y en muchas iglesias habían otros protocolos, incluso hay protocolos raciales en las que ciertas personas pueden entrar, ciertas personas se pueden sentar al frente, ciertas personas se pueden sentar atrás, ciertas personas deben quedarse, incluso pues hay iglesias donde los niños están detrás en un cristal, las madres deben estar allí con los niños para que los niños no hagan ruido en el culto, etcétera, etcétera, etcétera. Cada lugar tiene su protocolo. Y entrar al templo de Jerusalén o a una sinagoga también los tenía. Por ejemplo, en una sinagoga no podían entrar gente enferma. La gente, los enfermos, los tullidos, los ciegos, los cojos, las mujeres con su menstruación, con flujos de sangre, mujeres u hombres con defectos físicos, con una mano seca, lo que sea. No podían estar, tenían que quedarse en la puerta de la sinagoga, pero no podían entrar a la sinagoga, porque eso era contaminar la sinagoga. Para poder entrar al templo también habían unos protocolos que se había que seguir. Y si usted nota, en la
la mayor cantidad de sermones de Jesús y la presentación de la palabra, Jesús no lo hizo en el templo. Fueron muy pocas ocasiones que Jesús predicó en sinagogas y templos. De paso, una de las más conocidas cuando Jesús entra a la sinagoga donde él se crió, que es la sinagoga de Nazaret, después que sale de los 40 días de ayuno y comienza su obra en Capernaum. No la comenzó en Nazaret, interesante. Jesús comienza su ministerio en Capernaum, llegan las noticias de Jesús con todos los milagros y todo lo que estaba pasando en Capernaum, llega a Nazaret. Así que Jesús decide visitar también a Nazaret y bueno, predicar en la iglesia que lo vio nacer desde pequeño, donde estaban sus hermanos, su mamá, sus hermanas, donde estaban todos sus vecinos y gente que él mismo le había hecho como carpintero alguna pieza, ¿verdad? Que tenía alguna puerta, mesa, alguna ventana, algo tenía del taller de Jesús, que era el taller principal de carpintería en Nazaret. Bueno, ¿qué terminó Jesús? Botado. Botado, empujado, es decir, que no es que dijeron muévete, vete, no te queremos, no, lo sacaron de la plataforma, lo empujaron y lo iban hasta matar. Así que Jesús se cuidó mucho de hacer predicaciones, porque no podía llegar a los niños, no podía llegar a las mujeres enfermas, no podía llegar a los hombres enfermos, no podía llegar a cierta élite de personas. Así que Jesús decidió en su ministerio hacer de la orilla del mar y de las montañas, al lado de los pozos, sus lugares de reunión. Y a veces me pregunto si nosotros tendremos que regresar algún día a esos métodos. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos puesto restricciones. Que si los niños no se pueden acercar, no pueden subir a la plataforma, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, que aquella persona no puede entrar. ¿Será posible que nosotros regresemos como en los tiempos de antes a reunirnos debajo de los árboles, cerca del mar, en una planicie, a escuchar, cantar, alabar a Dios con libertad? Porque ciertas iglesias tú no puedes levantar las manos, en ciertas iglesias no puedes hacer esto, en esta iglesia no se puede hacer lo otro, en esta iglesia no se permite esto, en esta manera tú no puedes ir así vestido. Entonces yo me pregunto si el Señor un día tendrá que cerrar nuestras iglesias con COVID o por otra cosa para llevarnos ahí justamente, ¿ok? A estar en medio de la naturaleza para escuchar la voz de Dios. Pues mira, y lo dice. Dice que de nuevo Jesús empezó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él tanta gente que entró en una barca, se sentó en ella y la gente quedó en tierra junto al mar. Así que Jesús hace de su púlpito o de su plataforma una barca. Entonces él se monta en la barca para que todo el mundo se pudiera reunir allí a la orilla del mar y Jesús comenzó a predicar. Es una cosa interesante cómo Jesús podía hacer eso en el mar de Galilea, porque yo he tratado de luchar con las olas y las olas siempre me van a ganar. Pero es interesante la ubicación del mar de Galilea, cómo en el mar de Galilea eso se puede hacer. De alguna manera eso se puede hacer. No en los mares aquí, en las playas de Puerto Rico, no, usted no puede competir con las olas, siempre el viento te va a llevar la voz. Pero es interesante que la ubicación donde está el mar de Galilea, que tiene una geografía y una topografía de lo más interesante, es como un embudo y se puede hacer esto. Y Jesús desde la barca estaba predicando. Y ahí fue uno de los sermones más largos, porque ahí Jesús habló de la parábola del sembrador, explicó el propósito de la parábola del sembrador, habló de la parábola de la lámpara, del versículo 21 al 25, del 26 al 29 habló también acerca de cómo la semilla crece, y del 30 al 34 habla acerca del grano de mostaza. Así que él dio varios temas y todos eran parábolas. Cuando Jesús está terminando ya, se hace la tarde. Jesús comenzó en la mañana y mira, se extendió como una vigilia, pero eso era una madrugada, ¿verdad? Y llegamos al capítulo 4, versículo 35 al 41, que es donde nos vamos a nosotros a establecer ahora. Dice, al atardecer de ese día, es decir, ya estaba como que para bajar el sol. Y Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos a la otra orilla. A la otra orilla era pasar desde la orilla de Genesaret hacia la otra orilla donde estaba Gadara. Era un movimiento así, no así, pero así. Y ya él había despedido a la gente, había terminado, bendijo a todo el mundo, como que Jesús dijo, ok, hasta aquí terminó el sermón, en mi tiempo de descansar. Y dice que despidieron la multitud
y lo llevaron en la barca tal como estaba. Había también con él otras barcas. Y Marcos acorta la historia y viene, dice, y se levantó una gran tormenta que echaba las olas en la barca, tanto que se anegaba. Y aquí yo explico algo que ya ustedes me han escuchado explicar, algunos que me han escuchado predicar este tema. Yo veo aquí, claro, esto no lo dice el versículo, pero cuando el versículo no dice, me da a mí la libertad de abrir mi mente e imaginar algunos detalles de lo que pudo haber ocurrido. Jesús es un experto predicador, ese era su tema, ese era su don, la gente, la multitud. Pero ese no era el don de Pedro. Pedro, justamente en esas mismas orillas y en esa misma barca, unos 2 años atrás, Dios había encontrado con Pedro. Él estaba allí, en esa misma orilla de ese mar, lavando las redes en la barca de su padre, junto con su hermano Andrés. Y cerquita estaba Juan con su hermano Santiago. Y hacía 2 años atrás que Jesús allí había llamado a Pedro y a su hermano Andrés y a Juan y a su hermano Santiago para que dejaran las redes de pescar peces para cargar las redes para pescar almas para Dios. Y aunque Pedro y su hermano Andrés y Juan y Santiago aceptaron ese reto, créanme que ese no era su don. Ellos estaban acostumbrados a trabajar con el don de Pedro, como el de su hermano Andrés y el de Juan y Santiago, era manejar vientos, barcas, peces, agua, estar allí en la tranquilidad de las aguas. No era trabajar con gente. Imagínense, le decían los hijos del trueno a a Juan y a su hermano Santiago, le decían los hijos del trueno. Y Pedro no era de muy buenos cascos que digamos, él tenía su genio. Pedro era impulsivo, era un colérico. Y su hermano Andrés, aunque era un poquito más tranquilo, pero también tenía su genio. Es decir, ellos no tenían el don de la gente como tenía Jesús, de tener la misericordia y escuchar a la gente y escucharle todas sus dramas y sus problemas. No. Pedro, eso era su hábitat natural, era estar en medio del mar, sentir el olor a la salitre, navegar tranquilamente durante la noche, tirar las redes, esperar toda la noche hasta que las redes se llenaran de peces, sacar los peces, lavarlos, venderlos, ir al mercado, venderlos. Esa era la vida. Cuando Dios le dice a Pedro, pasemos al otro lado, están en la barca de Pedro. Estaban allí en la barca del papá de Pedro. Y cuando Dios le dijo, vamos a navegar, es como que le dieron vida a Pedro. Como que Pedro dijeron, wow, hace como 2 años que yo no manejo esto. Se me habrá olvidado a mí cómo remar, cómo navegar en medio de estas aguas. Como que él se emocionó. Yo me imagino a Pedro decir, ay sí Señor, ay sí, vámonos de aquí ya. Este sermón ha sido largo. Manda a la gente a su casa y vamos nosotros a tener un momento de recogimiento, de paz entre nosotros, un momento close entre nosotros. Ay, vamos a navegar, ay, sin escuchar nenes llorar, ni gente clamando por un milagro. Ay, no, nada de eso, no es lo mío. Así que Pedro, como la barca es de su papá, y era la barca que él conocía, en las aguas que él conocía, en las horas que él conocía, él se sintió tan confiado que Pedro, lo estoy segura que le dijo al Señor, Señor, mira, tú debes estar cansado, ha sido un día largo para ti. Ve, acuéstate en la popa, tranquilo, que de esto yo sí sé. De predicar sabes tú, pero de barco sé yo. Así que Pedro decidió tomar las riendas del barco, dirigir el viaje y aprovechar para contarle a sus compañeros todas las aventuras que él había tenido en ese barco, cómo habían enfrentado tormentas en el pasado, cómo habían pescado tantos peces, cuántas veces se le había roto la embarcación y la habían vuelto a pegar. De hecho, cuando estuve allí en el mar de Galilea, ahí cerquita cruzamos a la otra orilla y a la otra orilla hay un
un barco réplica de la barca de Pedro, de lo más interesante. Y yo me imagino a Pedro haciéndole los cuentos y dando las órdenes, porque Pedro era un especialista dando órdenes. Así que yo me imagino que le dijo: Andrés, a las velas, Juan, al timón, Santiago a estribor. Vamos, y ustedes todos agarren los remos. Tú, Mateo, que lo único que sabes es tocar dinero. Hoy tú vas a ser hombre. Hoy tú vas a ser un hombre. Tú vas a ver lo que es bueno. Dito Mateo, que nunca había tomado un remo en su mano. El hombre se sentaba en la puesta de los tribunos a solicitar, ¿verdad?, los impuestos. Otros quizás eran agricultores, no sabían lo que era la pesca. Así que Pedro aprovecha para tener sus 5 minutos de gloria, porque Jesús no es el único que sabe hacer cosas chéveres. Yo también, ¿ve? Yo sé manejar un barco, yo sé manejar tormenta, yo sé a qué hora se pesca, yo sé a qué hora se recoge, yo sé todo eso. Así que Pedro decidió tener sus 5 minutos de gloria y ganar la confianza de los discípulos para que pusieran sus ojos en él. Y yo me imagino a Pedro con la mano en el mástil del barco, contando. ¿Y te acuerdas, Andrés, aquello? Sí. ¿Y te acuerdas, Juan, cuando tuvimos aquí la tormenta? Sí. Y todos los discípulos con los ojitos puestos en Pedro, poniendo toda su confianza en él. Y sin olvidarse de remar al son que Pedro lo iba diciendo. Todo iba bien. Todo iba perfectamente bien. Hasta que se levantó aquella tormenta en el mar. Y es muy común que en el mar de Galilea se levanten tormentas de la nada. Eso nos lo dijeron muy claramente allí los guías y los que iban manejando el barco. Y de repente se levanta, el viento comienza a soplar en dirección contraria, y ahí es que se forman las tormentas, cuando el viento comienza a soplar en dirección contraria y se empiezan a crear unos remolinos. Empezaron a aparecer las nubes, empezaron los truenos así de noche, empezaron los relámpagos, y los discípulos miraban con miedo y decían: espérate, aquí va a llover, aquí va a haber una tormenta. Y Pedro: tranquilo, familia, tranquilo. Ahora es que se pone la cosa buena, ahora es. Porque ahora todo lo que yo le he contado le voy a demostrar que es verdad. Les voy a demostrar que es verdad. ¿Cuántas tormentas nosotros no hemos pasado aquí? Y este barco lo hemos mantenido recto, derecho, a salvo, con toda la pesca, llevándola a la orilla. ¿Y usted piensa que Pedro sintió miedo? No, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ni Andrés. ¿Por qué? Porque ellos ahora iban a dar la demostración en vivo y a todo color de cómo se maneja una tormenta. Comenzaron a darse las instrucciones. Pedro comenzó a gritar: tanto a la derecha, tanto a la izquierda, bajen la vela, remen a este lado, muevan esto, saquen el agua. Y Pedro estaba hecho todo un general, un capitán de barco, dando instrucciones: qué se hace, qué no se hace. Y todo el mundo, al son de la voz de Pedro, todo se hacía. Hasta este punto de la historia, Jesús estaba olvidado en el panorama. ¿Para qué? Si Jesús no sabe nada de esto. Y este es el problema de nuestra vida. Cuando nosotros encajamos a Cristo solamente en un sector de nuestra vida. Como he dicho en otras ocasiones, nosotros como cristianos tenemos a Dios como un anexo a nuestra vida. No es nuestra vida, es un anexo. Eso es como una tarjeta de crédito que cuando se te acabe el efectivo, tú sacas la tarjeta de crédito y la pasas, aunque después tengas que pagar, pasa la tarjeta de crédito para tú pagar. Cuando Dios es un anexo a nuestras vidas, cuando nosotros queremos vivir 5 minutos de gloria para demostrarle al mundo que nosotros también sabemos hacer muchas cosas, cuando se levantan las tormentas en el mar, de nuestra vida, de nuestro matrimonio, en nuestros hijos o en nuestro trabajo,
entendemos que nosotros no necesitamos a Dios para esto, porque esto son cosas que nosotros podemos manejar. ¿Por qué tenemos que estar metiendo a Dios en cada asunto minúsculo o mayúsculo de nuestra vida? Entonces, ¿para qué vivo? Si yo no sé hacer nada, entonces ¿para qué vivo? Es decir, a mí Dios me tuvo que haber dado capacidades para yo poder resolver estos problemas. Yo no tengo que estar metiendo a Dios en un dolor de muela. Yo no tengo que estar metiendo a Dios en un problema financiero. Para eso están los bancos y hacen préstamos. Para eso, porque yo tengo que estar metiendo a Dios en cada dolor de cabeza y en cada cosa. Sí, para eso están las pastillas de Panadol y para eso están los médicos. Es decir, nosotros tenemos que dejarle un espacio a Dios para que duerma. Porque a Dios no lo podemos meter en cada asunto de nuestra vida. Para eso Dios nos dio un cerebro. Ese es el pensamiento general que abunda en la mente de mucha gente, incluyendo cristianos. ¿Dónde? Porque Dios solamente está para cuando yo tengo una condición de salud que ya me desahuciaron, entonces yo busco a Dios. Cuando yo tengo una situación que se me sale de las manos, entonces yo busco a Dios. Pero ¿para qué yo tengo que buscar a Dios para hacer una elección de unos zapatos? Eso lo elijo yo. Una casa la elijo yo. Un carro lo elijo yo. ¿Cuántos hijos voy a tener? Eso lo decido yo y mi mujer. ¿Cuántas veces voy a tener sexo en la semana o al mes? Eso lo decido yo. Eso Dios, ¿para qué yo tengo que meter a Dios en esto? Que Dios descanse, que tiene mucho trabajo. El mundo es grande. Hay gente con problemas más grandes. Que Dios se interese en los problemas grandes. Cuando me ataca una enfermedad terminal. Cuando estoy a punto que me metan a la cárcel. Cuando estoy a punto de la locura o del suicidio, que Dios entonces intervenga. Ese pensamiento abunda, ¿sabes? Abunda. Y no es que abunda en el mundo, abunda en nuestra cabeza. Abunda en nuestra cabeza. Entonces, ese fue el pensamiento de Pedro. No necesitamos a Dios. Yo sé manejar esta tormenta. Mi hermano sabe hacerlo. Mis amigos saben hacerlo. Todos estos hombres van a aprender a saber hacerlo. ¿Cuántas horas? Me pregunto yo. ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo pasó? Que los discípulos y Pedro quiso hacer primero la demostración de que él podía manejar aquella tormenta. Que ese barco, mientras él fuera el capitán, no se hundía. Algo así dijeron en el Titanic. ¿Y qué sucedió? Que Pedro comenzó a darse cuenta que no podía manejar el viento, no podía dominar el agua. Dios se lo había dicho a Job. Tú puedes decirle al agua por dónde caer y al sol por dónde salir, tú puedes. A Pedro parece que había olvidado el libro de Job. Y Pedro comenzó a darse cuenta que no podía darle instrucciones al viento, no le podía dar instrucciones al mar, no le podía dar instrucciones a nadie más. Él era incapaz de poder salvar su propia vida. Al principio del viaje, él quería que los 22 ojos de los 11 discípulos estuvieran sobre él. Él quería ser el centro de esta historia. Él hizo promesas seguramente de que iban a llegar a puerto seguro, que ninguno le iba a suceder nada, hasta que la barca comenzó a hundirse. Hasta que él se dio cuenta que no podía salvar ni su propia vida, mucho menos podía salvar la de sus compañeros. Era entonces donde él quería que todos esos ojos se hicieran ciegos, ¿ok? Todos esos ojos se hicieran ciegos. Y que nadie esperara nada de él. ¿Y dónde estaba Jesús? Fíjate que dice aquí, pero Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y aquí hago un paréntesis. Yo no sé si ustedes, porque ya yo dije que esta historia yo la he compartido, yo no sé si ustedes han estado en una tormenta en el mar, pero yo he estado en tormenta en el mar y sin el techo de la embarcación, porque el viento se la llevó. En una embarcación grande. Habían hasta carros dentro de aquella embarcación. Y el viento que entró en aquella tormenta en el mar le voló el techo a la embarcación. Yo te puedo decir a ciencia cierta
que a menos que no esté, el barco tenga, ¿verdad?, cabinas, donde camarotes en la parte de abajo, nadie puede dormir en una tormenta en el mar donde el agua te cae encima. Es imposible. Entre el viento, los movimientos, el zarandeo del agua de un lado al otro, el agua cayéndote encima, el frío que te está dando, nadie duerme. Me pregunto si mi Dios duerme cuando en mi mundo y en mi vida se levanta una tormenta. Jesús estaba en el cabezal. Jesús estaba allí. Pero yo estoy segura que mi Dios no estaba dormido. Dormido profundamente, que no pudiera escuchar los gritos, que no podía sentir el viento, que no se estaba mojando con el agua. Si la embarcación no tenía techo. No tenía techo. Entonces, ¿Jesús se estaba mojando? No, mira, Jesús estaba escuchando los gritos. Jesús se estaba mojando, estaba escuchando el viento, el rugido del viento, las olas del mar. Dice que la barca estaba anegándose, se estaban hundiendo, literalmente hundiéndose. En dos mares, en el mar de Genesaret y en el mar de la desesperación, como todos nosotros. ¿Ok? ¿Y por qué Jesús duerme? Porque Jesús no interviene. Si Jesús estaba escuchando los gritos de sus discípulos, si Jesús estaba sintiendo la fuerza del viento, si Jesús estaba siendo mojado por la lluvia y se estaba sintiendo cómo las olas del mar entraban, ¿por qué Jesús no hace nada? ¿Por qué Jesús guarda silencio? Y hoy estamos viendo este silencio de Dios en medio de una situación grave. Es decir, Jesús está guardando silencio en medio de una crisis de vida o muerte. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús está guardando silencio en una crisis donde sus mejores amigos están a punto de ahogarse? Y pienso en ti y te pregunto, ¿has estado tú en una crisis a punto de ahogarte, que sientes que ya no aguantas más? ¿Estás a punto de hundirte y todavía no escuchas la voz de Dios? Esta historia es para ti. ¿Por qué Dios guardó silencio en medio de una situación tan grave? Porque Dios, ahí está, lo dijo Coralia, porque no lo llamaron. Dios no llega a una vida que no le clama, que no le espera. Mientras tú estés al volante de tu crisis, mientras tú estés buscando la solución al problema, mientras tú quieras tener los 5 minutos de gloria para demostrar a la gente que tú tienes capacidad para resolver los problemas que te aquejan a tu familia, déjame decirte que el Señor se va a quedar tranquilito y va a guardar silencio. ¿Ok? Y aunque Él escuche los gritos diciendo, boten los remos, cierren las velas, abran las velas, tanto a la derecha, tanto a la izquierda. Esas son instrucciones. A nadie le estaba pidiendo a Dios ayuda. Solo se escuchaban órdenes, instrucciones, gritos. Pero no había un Jesús, sálvanos. Y Dios sabe guardar silencio donde a Él no se le llama, donde a Él no se le solicita, donde no se le espera. Dios guarda silencio. Él estaba allí, Él tenía el poder, pero Él necesitaba que Pedro reconociera que ya Él no podía, porque mientras tú no quieres aceptar que tú no puedes, mientras tú dices, no, yo voy a seguir luchando, tú vas a ver que yo lo voy a lograr. Te voy a decir una cosa. Dios, si tú quieres mostrar mollero, Dios no va a poner el brazo para pulsear contigo. O tú te rindes y lo dejas a Él actuar, o tú sigues intentándolo a tu manera. ¿Cuándo los discípulos? Que puedo decir, esta es la peor oración. Yo aquí en los temas que he dado desarrollando, hablé de una de las peores oraciones de la Biblia,
que fue la de Elí, cuando dijo, Jehová es Dios, haga lo que quiera. Yo entiendo, ¿verdad?, que esa fue de las peores oraciones que pudimos estudiar. Pero esta oración que hacen los discípulos, este clamor, Señor, esto no suena a oración. Esto me sabe más bien a mí a reclamo. Esto me sabe a reclamo, donde le dice, Maestro, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Voy a decirlo en un puertorriqueño. Señor, ¿qué? ¿No te importa que nos estemos ahogando? ¿No te importa? ¿Ah? ¿Tú ahí durmiendo, negro? ¿No te importa? ¿Aquí no estamos ahogándonos? Un momento. ¿Quién mandó a Jesús a acostarse? ¿Quién mandó a Jesús a la popa y se acostara en el cabezal para que descansara? Porque él se iba a hacer cargo de la situación. ¿No era Pedro? No somos nosotros quien le decimos al Señor, en esto no te metas, en esto brego yo. En los asuntos sexuales de mi matrimonio, eso es una cosa que tú no tienes que intervenir en eso porque tú no sabes de eso. Ah, no, el Dios no sabe de sexualidad. Él la creó, Él la inventó, Él puso cada miembro de la reproducción masculina y femenina y puso ahí todos los sensores y todos los nervios y todo, pero Él no sabe de eso. No. Ok. Interesante. Dios no sabe de hijos, Dios no sabe de esposas, Dios no sabe de asuntos de mujeres porque Dios no es mujer, pero creó a la mujer a su imagen y semejanza. Pero no sabe nada. Dios no sabe nada de finanzas, Dios no sabe nada de trabajo, de compra y venta, no. Pero Él es el dueño de la plata y el oro, ¿ok? Y Él es el que administra todos los asuntos del mundo. Y Él es el que sostiene todos los astros para que no choquen y le dice al mar que por aquí no pases. Y puede jugar con el Leviatán sin que el Leviatán le haga nada. Pero no sabe hacer otras cosas. ¡Wow! ¡Qué limitada! Qué limitada nuestra visión de Dios. Y nuestra limitada visión de Dios nos limita a nosotros a poder darle paso a Él y a pedirle a Él que intervenga. Y en esta tan terrible oración, porque realmente para mí es una acusación diciéndole que no te importa. No te importa que nos estamos ahogando, no haces nada. Dios responde esa oración. Una oración sin introducción y sin cierre, solo con contenido. Haz algo. Una orden. Muévete. Levántate. Haz algo. Algo por nosotros. Es más, yo veo que mi Dios ni es acomplejado, porque a esto en nuestro país se le llama plato de segunda mesa. Es decir, cuando ya todos los recursos se agotaron, cuando todo lo que dijeron que funcionaba ya no funcionó, cuando te dijeron que este es el remedio y no es el remedio, que con esto te ibas a curar y no te curaste, cuando te hicieron promesas de villas y castillas y no te pudieron llevar ni al valle de Josafat, y cuando todas las alternativas se corrieron solos, sin meter a Dios, entonces le damos a Dios la oportunidad de ser el segundo, el tercero, cuarto plato. Si Dios tuviera nuestro orgullo humano, decimos, síguelo, ya lo empezaste, termínalo. ¿Me estás buscando ahora? No, mi amor, yo no soy plato de segunda mesa. Esas son expresiones, a lo menos en mi país. No somos plato de segunda mesa, es decir, nosotros no estamos aquí para tapar un boquete. Y yo veo en unas circunstancias como estas, en las que Dios guarda silencio, pero cuando Dios escucha el clamor de estos ignorantes, de estos orgullosos discípulos, de estos prepotentes discípulos, pero que Dios los ama y que sabe que si no interviene se van a ahogar, literalmente se van a ahogar, porque Jesús no se va a ahogar.
Se van a ahogar ellos, porque Jesús había puesto su confianza en el Padre. Jesús no puso su confianza en él. Jesús puso toda su confianza en el Padre, que en medio de esa tormenta no le va a pasar nada porque el Padre lo iba a proteger. Pero quiero decirte que Jesús sabe responder estas oraciones necias y de reproches que nosotros hacemos. Y yo lo único que tengo que dar es gloria a Dios. Y digo gloria a Dios, aleluya. Porque Dios no es orgulloso y en su humildad acepta esta, yo no sé cómo llamarle, a esta necia oración. El Señor responde y rompe su silencio. Y Dios rompió su silencio. Y fíjate que a los primeros que no le habló fue a los discípulos, porque yo creo que es más fácil hablarle a la naturaleza que a un ser humano. Y lo que no tenía oídos oyó. Porque el viento no tiene oídos, el mar no tiene oídos, no tiene capacidad mental para ni escuchar, ni ver, ni obedecer. Pero me parece tan extraordinario que la naturaleza, a la cual Dios le mandó a Job a contemplar, la naturaleza sabe obedecer a su creador. Y cuando el viento, que no tiene ojos, y el mar, que no tiene ojo ni oído, vio a su creador y escuchó su voz, inmediatamente obedeció. Eso me impresiona. Cuando Jesús en medio de aquella tormenta se levanta de la popa, se pone de pie, que de paso, tú no puedes estar de pie, derecho, erguido, en medio de un viento que está soplando y un mar embravecido. Eso no es posible. Pero para que tú veas que hasta eso Dios hizo posible. Jesús, cuando el viento y el mar ven a su creador de pie, extendiendo sus manos y diciéndole al viento y al mar, calla y enmudece. Lo que no tiene oídos oyó, lo que no tenía ojos vio y lo que no tiene cerebro obedeció. Y después que resolvió el problema, entonces mira hacia abajo donde están todos los discípulos tirados en el piso, agarrados de las esquinas de la barca, desesperados, con los ojos así desorbitados. Y dijo, entonces se dirigió a ellos y le dijo, ¿por qué estáis así de atemorizados? Bueno, si hubiésemos estado allí, lo hubiésemos dicho que no era para menos, por poco nos ahogamos. Si estamos en medio de una tormenta en el mar, casi nos estamos ahogando, y se estaba hundiendo la barca, y tú nos preguntas por qué tenemos miedo. Sí. Y déjame decirte que la pregunta cabe. Cabe. ¿Por qué tenían que tener miedo si Jesús estaba allí? Ah, pero es que Jesús no le avisó que venía una tormenta. Y de paso, cuando estaban montados en la barca, que Jesús le dijo, vamos a cruzar a la otra orilla, Jesús sabía que esa tormenta iba a venir. Jesús lo sabía. Y tuvo la oportunidad de decirle, señores, caballeros, vamos a hacer un viaje, vamos a atravesar el lago de Genesaret, pero sepan y entiendan que en un momento dado de la noche va a caer una tormenta, relax todo el mundo, yo voy a estar allí, el Padre va a estar allí, los ángeles van a estar allí, nos van a proteger. ¿Por qué Jesús no avisa las cosas antes que sucedan? Ajá, ¿y si lo hiciera? ¿Cómo va a probar nuestra fe? ¿O cómo nosotros mismos nos va a quedar revelado en quién hemos creído? Porque durante todo ese viaje confiaron en Pedro y creyeron en Pedro y esperaron que Pedro los salvara. Y es posible que en nuestra peregrinación aquí en esta tierra, ¿en quién tú pusiste tu confianza? ¿En tu pastor? ¿En tu iglesia? ¿En tus líderes? ¿En los sermones? ¿En lo que tú haces? ¿En la cuenta de banco? ¿A quién tú le crees? ¿A quién tú le crees? ¿A la palabra de quién tú te atreves a meter las manos en el fuego? Ten cuidado que tú no hayas repetido la misma estupidez y error que cometieron los discípulos en confiar en Pedro y tú hayas puesto tu confianza en alguien que no se llame Jesús, Dios, Jehová Todopoderoso.
¿Por qué? Porque cuando esa persona comience a hundirse, tú te vas a hundir con ella. Tú te vas a hundir con ella. ¿Usted sabe lo que hizo la tormenta? Y es la razón de por qué Dios permite que ocurran tormentas en nuestra vida. Y Él guarda silencio en medio de la tormenta. Porque lo que hizo la tormenta del mar fue regresar, sacar los ojos de Pedro y regresar los ojos de sus discípulos a Cristo. ¿Y sabes qué? Las tormentas en la vida y los momentos crueles que vivimos nos sacan los ojos de las personas en las que siempre hemos esperado una limosna y hemos esperado que alguien nos ayude y nos dé la solución. Y hemos puesto nuestra confianza en otros. Pero cuando llegan las tormentas y vemos que otros no nos resuelven y todo lo que alguien nos dijo hicimos y no funcionó, entonces regresamos nuestros ojos a Dios y decimos, Señor, un milagro. Entonces se habla de milagros. No se habla de posibilidades, de que yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Ya nuestro lenguaje cambia y no decimos, Señor, yo tengo las posibilidades. No, tú no tienes ninguna posibilidad. Te estás hundiendo y se acabó. Tu barca se está yendo a pique y no sabes nadar, ni tienes tampoco un salvavidas. Y Dios permite que esos momentos y tormentas lleguen a nuestra vida para regresar nuestros ojos a Dios. ¿Qué tal? Entonces Dios abrirá la boca, resolverá el problema y nos va a preguntar, ¿y por qué has estado así tan atemorizado? ¿Por qué tienes tanto miedo? Y dice ahí que todavía no tenéis fe. ¿Cómo aún no tenéis fe? ¿No pueden creer en mí? ¿Siempre tienen que creer en ustedes? ¿Siempre tienen que ser ustedes los que quieran solucionar el problema? ¿Pequeño, grande, siempre ustedes? Y mira lo que dice aquí. Entonces sintieron gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Sabes qué? Me parece increíble esa pregunta. Porque yo puedo entender que esa pregunta se la podían hacer la gente que se había quedado al pie de la montaña, frente al mar, porque no conocían a Jesús. Pero estos hombres que comían con Jesús, caminaban con Jesús, se bañaban con Jesús, dormían con Jesús, viajaban con Jesús, estaban 24/7 con Él, preguntaban, ¿quién es este? ¿Sabe que Dios siempre tiene la capacidad de sorprendernos? Y un día nos preguntamos, Señor, no te conozco. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ciertamente Pedro tenía razón. Jesús no sabe de barcos, porque Jesús no construía barcos. Jesús no sabe de mástil ni de timones, pero Jesús conoce de viento y de mar, porque Él lo creó. Jesús sabe de tormentas, porque las creó. Jesús sabe de relámpagos y truenos, porque las creó. ¿Ok? Lo único cierto es que Jesús no sabía de barcos, pero conocía el poder de la naturaleza y la podía dominar. Mi pregunta es hoy, ¿acaso Jesús estará guardando silencio en tu vida porque tú no le estás pidiendo ayuda? Porque tú estás tratando de solucionar el problema y dominar la tormenta que se levantó en tu casa en estos días. No cometas el mismo error de Pedro. No cometas el mismo error de los discípulos. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a Jesús y haz una oración mejor que la de Pedro y la de los discípulos. No lo acuses de que te abandonó en medio, de que se durmió en medio de tu tormenta. No se durmió en medio de tu tormenta. Solo está esperando que tú le clames y tú le des la oportunidad de él manejar, calmar la tempestad y manejar el barco. Porque la realidad es que Jesús no solamente terminó calmando la tempestad, manejando el barco hasta la orilla de Genesaret.
Esa es mi petición para ti. Yo creo que tú lo lleves en tu mente, tú lo lleves en tu corazón. Y en el nombre de Jesús oramos en esta hora. Padre Santo y bueno, esta noche, Señor, tal vez le he estado hablando a alguien que está ya cansado de remar, cansado de manejar el timón de su embarcación, cansado de subir y bajar las velas, cansado de sacar el agua que lo está ahogando, que solo necesita clamar a ti y tú le responderás. Enséñanos, Señor, a clamarte de corazón y no culparte de las desgracias de nuestra vida, porque lo que buscan esas tormentas es regresar nuestros ojos a Dios. Yo te entrego, Señor, a cada uno de mis hermanos y mis amigos que están enfrentando alguna tormenta en su vida en estos días y que no tienen paz, no saben qué hacer, a dónde ir, con quién hablar. Señor, que puedan encontrar en ti ese refugio, ese único refugio y esa única salida. Gracias porque tú sabes guardar silencio cuando nosotros hablamos demasiado. Enséñanos a cerrar más nuestra boca y poder escuchar tu voz, porque tú no vas a competir con nosotros. Ayúdanos a darte el espacio en nuestra vida para que tú no solamente estés en la embarcación de nuestra vida, sino que tú manejes la embarcación. Gracias, Padre. En tu nombre pongo a cada uno de mis hermanos, a cada una de sus peticiones, a cada uno de sus clamores, de sus necesidades, confiando de que en su tiempo perfecto tú las suplirás. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por haberme dado la oportunidad de haber tocado una vez más la puerta de tu corazón y la puerta de tu casa. Recuerda que mañana vamos a tener la apertura a la misma hora, pero vamos a tener un programa especial. Y hoy, antes de cerrar nuestra transmisión, me gustaría que alguno de ustedes que quisiera decir algo o tener otra invocación, porque no oré por Ucrania, ¿verdad? Si alguno de ustedes en este momento que estamos aquí en vivo al aire quisiera conectarse con nosotros y usted quiera conectarse, solicite por favor que se quiere conectar. Si usted quiere decir algo o tener una oración o compartir algo con nosotros rapidito antes de salir de la transmisión, porque mañana también vamos a estar haciendo la transmisión a través de Facebook. Estábamos tratando de hacerle la transmisión en otra plataforma, pero quisiéramos, ¿verdad?, de una vez saber si alguno de ustedes mañana se quisiera, ¿verdad?, unir. Y en este momento, si hay alguien que quiera decir algo, solicite por favor entrar a la transmisión, a la parte de abajo, y solicite, y aunque sea un saludo, nos da o algún comentario para que aquellos, ¿verdad?, que nos sirva de prueba también, para que mañana aquellos que lo quieran hacer lo puedan hacer. Así que hay alguien por aquí que nos quiera entrar, que haga la solicitud de entrada, ¿ok? Por favor, solicítelo allí en su pantalla. Puede solicitarlo en su pantalla, poder entrar. A ver, ¿quién se anima? Hace la solicitud. Vamos a ver una cosita. Ok, tenemos a Rosa Canepa, que alguien se quiere conectar rapidito antes que... Si me ayuda mi querida amiga. Tengo aquí a Gladys que dice que ella quiere hacerlo. Vamos a ver. Me gustaría saber que alguien pueda... Voy a quitar el micrófono para que yo pueda escuchar, ya sea Linda. Permítame un momentito.
Si tengo a Mirta conmigo, si Mirta da aquí la oportunidad para que algunos de los que están entrando, que puedan entrar. Ok. Aquí estamos. Mirta, no sé si tú puedas entrar para que puedas ayudar a aquellos que quisieran entrar y no saben cómo hacerlo. Ok. Para que las personas puedan buscar en su pantalla y solicitar la entrada, o tú puedas elegir alguna de las personas y permitirle que puedan entrar antes de cerrarlo. Porque de verdad no me gustaría cerrar la transmisión sin poder darle la oportunidad a alguno de ustedes. No. Ok, si no se puede, en algún momento, bueno, lo tratamos de entender porque queríamos poder que algunos pudieran entrar a nuestra transmisión y lo puedan practicar. Podemos hacer una fase de práctica para que algunos puedan entrar en el día de mañana y puedan dar sus testimonios. Así que era lo que nos hubiese gustado por haber hecho hoy, pero nada, si nos está diciendo nuestra querida que sale debajo de su nombre una oración azul, ¿ok? Dice que algunos no está la opción de pedir el audio, algunos quizás no tengan la opción de poder entrar al audio y poder conectarse con nosotros, pero de todos modos. Algunos preguntan dónde está la ventana. Aquí es la que me pide ayudar, es mi querida amiga. Pero no importa. Si no se pueden conectar en este momento, lo podemos después intentar para yo poder entonces cerrar la transmisión finalmente. Lila nos dice que, bueno, aquí veo que no se está permitiendo. Parece que algunos no tienen la opción, pero podemos intentarlo luego para que se pueda hacer y ustedes puedan entrar y compartir conmigo la transmisión, que es algo que siempre he querido que podamos hacer. Bueno, nos despedimos en esta hora, que todos puedan tener una feliz noche. Lo vamos a tratar de hacer, Mirta y yo, de una manera práctica, puede ser que salga, y algunos que quieran poder hacerlo para intentarlo y que ustedes puedan conectarse con nosotros. ¿Ok? Así que muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Que el Señor les bendiga. Recuerden mañana. Y les quiero recordar a mi querida Ruthie Martínez, que por ahí se está despidiendo, que mañana la estoy esperando aquí en mi casa para que podamos compartir juntas en nuestra Santa Cena. Muchas gracias. Buenas noches. Dios les bendiga.